Misterios en el octógono. La crónica negra de Almería nos lleva al 7 de mayo de 1981. Mientras tres muchachos trabajadores de Santander viajaban en dirección a Pechina para celebrar la comunión del hermano de uno de ellos en la calle Peñalver de Madrid, dos terroristas de ETA lanzaban sobre la marcha una bomba dentro del coche que transportaba al teniente general Joaquín Valenzuela, jefe de la Casa Militar del Rey, y a tres acompañantes. El artefacto mató a los tres subalternos y tuvo como consecuencia que los chicos que iban hacia Almería a festejar algo tan familiar fueran torturados y muertos a manos de agentes de la Guardia Civil, según consta en las crónicas de la época. Cualquier muerte es ya un hecho lamentable y dependiendo de las circunstancias llega a ser incluso inexplicable para los familiares que pierden a su ser querido. Pero este caso de la crónica negra nacional parece distinto por los hechos ocurridos en el momento en el que se produjo. Según los autores del libro El caso Almería 40 años después, ¿qué intentan reflejar en esta obra, Jesús? Bueno, pues no solamente la atrocidad de un hecho que ha trascendido con el paso de los años, de las décadas hasta hoy en día, sino algo más triste aún, y es que las heridas no se han terminado de cerrar por mucho que ha pasado el tiempo. Y la verdad que ellos, los autores, Manuel Híjano y Chaima Ounarit, lo dicen en su libro después de haber recopilado todo tipo de información del dossier del caso y por supuesto de todo lo que ocurrió durante la sesión del juicio, así como las investigaciones, pocas, pero las que hubo relacionado con los hechos. El final, la conclusión, quiero decir, no puede ser más tajante. Hay todavía mucho que decir, hay todavía mucho quizá que hablar y hay muchas heridas que restañar y muchas preguntas sin respuestas. La verdad que eso es quizá lo peor, cuando realmente tienes un caso por delante en el que has cometido un atropello o una injusticia y aunque estás realmente centrado en dar la solución, no llegas a ninguna parte. El caso Almería hoy un exponente que traemos a la mesa esta noche, pero hay otros muchísimos en los cuales a lo largo de los años también ha ocurrido en nuestro país y sin embargo siguen estando todavía esas heridas abiertas y sigue todavía hoy en día mucha gente luchando para que se haga justicia en algunos casos donde parece que no la hay, y este es quizá más flagrante. En cuanto a estos autores del libro, lógicamente no pretenden en absoluto señalar a nadie con el dedo. Lo que sí quieren hacer es exponer de una forma histórica hechos que, pues bueno, ojalá no vuelvan a ocurrir nunca más, porque realmente todos seamos garantes de una defensa judicial cuando ocurre algún tipo de injusticia contra cualquiera de nosotros, y sirva esto como ejemplo. La verdad que estos jóvenes, Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo, aparte de lo que se puede decir en cuanto a la injusticia, la verdad es que los hechos que acontecieron no pudieron ser más que, yo lo calificaría con el título de una película, aunque se me sale un poco el juego de palabras, es una serie de catastróficas desdichas, porque fueron una serie de elementos que concurrieron hasta que al final pues dieron con ellos, como sabemos, lamentablemente, con el coche donde viajaban en un barranco incendiado y tiroteado. O
Se supone que por la Guardia Civil y según el diario de sesiones, tras el fuego que estos abrieron para tratar de reducirlos. Pero bueno, como digo, esto todavía está sangrando un poquito menos, quizás que hace unos años atrás, pero sigue sangrando después de 41 años. Hombre, para empezar, el hermano todavía vive, con lo cual... Claro. Y la familia. La familia, quiero decir, es que es evidente, es lógico que estén todavía ahí. Sufrimiento. En fin, vamos a ir desarrollando toda esta historia, pero si os parece vamos a oír el tráiler de una película que se hizo en torno a esta historia que, claro, a día de hoy pensamos, pero ¿cómo pudo ocurrir esto? Se hizo una película y estos son algunos fragmentos de ese tráiler que llama bastante la atención. Si me promete que no abrirá el ataúd, yo haré que le traigan el cuerpo esta tarde. Dígale a ese insensato que lo tenemos controlado, que deje de hacerse el listo. Convénzale, porque también está exponiendo la vida de usted. Lo único que le diría al señor ministro es que si él dice que no han habido malos tratos, es que me diga dónde están los brazos y piernas de mi hermano. Por cumplir con mi deber, tomaría las mismas decisiones y volvería a hacer lo mismo. Pónganse en pie los procesados. Me arrastré por el terraplén. Me rompí las uñas tratando de coger tierra y echarla a puñados por ver si podía apagar el fuego. ¡Asesino! Solo la conciencia de los procesados y de alguno más sabe cuándo y cómo murieron de verdad las víctimas. José Manuel, para conocer con más profundidad el caso, yo creo que estaría bien hacer un repaso cronológico por lo que ocurrió en aquellos días, de acuerdo al relato que se ofreció en el juicio. ¿Cuál es el contexto histórico y las fatales circunstancias en las que se produjeron los hechos? Bueno, pues la verdad es que sí, es oportuno además, porque oyente que nos escuche esté un poco más desconectado de este caso, que recordemos año 1981, es decir, han pasado ya 41 años de aquello. Es conveniente, es oportuno. Tres chavales, Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas, que eran de Santander, del norte de nuestro país, y venían precisamente a Andalucía, a Almería, a la comunión, en este caso, del hermano pequeño de Juan Mañas a la localidad de Pechina. Salen en su vehículo, que era un SEAT 127, muy de moda en aquella época, y la verdad es que también tuvieron mala suerte, todo hay que decirlo, ¿no? Por la serie de confluencia, la mala suerte no tiene nada que ver luego con lo que iba a pasar, ¿no? Pero sí es verdad que hay veces que la fatalidad se alía y empiezan justo en el momento en el que ellos salen, porque se produce el atentado, os acordaréis, contra el teniente general Joaquín Valenzuela y los ocupantes del vehículo en el que viajaban. Para colmo, además, unos días antes, Grapo, que era la otra banda terrorista, porque eran terroristas, lo siguen siendo, igual que los etarras, siguen siendo terroristas. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que habían cometido otro atentado, que había perdido la vida un general, ahí es nada, y luego también un policía y 2 guardias civiles. Estaba todo muy convulso, estaba todo muy caliente, porque evidentemente con muy pocos días de diferencia y digamos con toda la policía, la Guardia Civil y la Policía Nacional buscando a los responsables. Y había también una transición en ese momento en el también, país, en 1981, una situación muy sensible socialmente hablando. Recordemos que además el golpe de Estado del 23F
poco antes. Estaba ahí, ¿no? Sí. Entonces la situación era compleja, y luego el fallecimiento de un general, nuevamente, que estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Bueno, pues eso como primera circunstancia mala, ¿no? Socialmente. Pero luego también viene a ocurrir que la prensa publica fotos que no eran las mejores fotos. Eran fotos que eran confusas, eran poco claras, que eran de los 3 etarras que provocan aquel atentado, que eran las fotos de Beiraitua, de Masusta y de Goyonochea. Pernoctan en Madrid para continuar el viaje de Santander a Almería, un poquito más descansado, a la altura de Ciudad Real, de Alcázar de San Juan. El vehículo, el SEAT 127, se les avería, y bueno, pues tienen que alquilar, en este caso, otros. Así que dicen, mira, vamos a dejar el coche aquí, que lo reparen, nosotros alquilamos uno, vamos a la comunión, volvemos, paramos otra vez aquí, recogemos el coche y ya tiramos de nuevo para Santander. Salen de la estación en dirección hacia Manzanares, buscan ese vehículo de alquiler. Nueva fatalidad. Un joven había visto las fotos que había publicado la prensa en la época. Yo recuerdo aquel periódico que desapareció, El Caso, os acordaréis, ¿verdad? Sí. Mi padre lo compraba siempre, y yo no me gustaba porque era todo de cosas negras. Fíjate, claro, donde me he visto al final. Y bueno, esto es una vez al mes que contamos las cosas así. que nosotros tocamos, no esto que toquemos, ¿no? Al revés, estoy encantado. Pero sí es verdad que mi padre compraba aquel periódico, y yo recuerdo, pese a que era pequeño, haber visto las 3 fotos de los 3 asesinos en aquella portada del Caso. Es decir, yo tendría por aquel entonces, 9 años, pero que lo recuerdo bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que un joven lo ve y los identifica como los 3 etarras responsables del atentado de Madrid. Hombre, el chaval tampoco actúa mal. Hay 3 personas, 3 que se parecen así un poquillo de lejos. Pues claro, la criatura que hace, pues va a la Guardia Civil, al puesto, a la comandancia de la Guardia Civil. Mire usted, creo haber visto a los 3 etarras que están buscando, a los 3 terroristas asesinos. Entonces, ¿qué hace? Pues que directamente la Guardia Civil mueve un dispositivo. Llegan a Manzanares, alquilan un Ford Fiesta, de aquellos que eran cuadraditos, acordaréis, sí, claro. Y se pone en camino de Pechina. Viernes noche, ya un poco en esta cronología que me has pedido, Pilar, llegan los 3 chavales allí a Pechina. Al día siguiente se desplazan a Roquetas de Mar, porque bueno, iban desde a ver unas tiendas y a comprar cosas que, tú sabes, para estar esos días, para estar más arreglados, y al salir de la tienda son detenidos. Allí los coge la policía, en este caso, y ahí empieza realmente lo que iba a ser una jornada que se iban a constituir en un calvario para ellos, y a partir de ese momento ya comienza esa parte más oscura, más negra, en la que, fíjate que María Morales, la madre de Juan Maña, ella misma relata cómo pudo ser esa detención y cómo comenzó precisamente la preocupación de esa madre y de esa familia. Estaba mi hijo, que eso yo me he enterado después, en el cuartel, en Almería, en el suelo. No sé lo que pidió, que eso sí se me ha clavado en el corazón. Estaba sentado en el suelo y no sé lo que pidió, y decía, ¿para qué te vamos a dar nada si de todas maneras te van a matar? Dios mío, desgarrador, ¿eh? Y le hemos quitado la musiquilla, porque sí, es que si no es... Madre mía. Gloria, te querías preguntar algo, ¿verdad, hija? Sí, teniendo en cuenta los momentos sociales que habéis dicho que se vivían en aquel momento, y la falta total de noticias de estas personas, los familiares debían estar presagiando que algo no iba muy bien.
El acontecimiento central que motivó el viaje de los jóvenes desde Santander, supongo que se vería teñido por la preocupación y la tristeza. ¿Cómo fue la comunión de Francisco Mañas y qué les pudo ocurrir a los jóvenes ese mismo día? Bueno, la comunión, por supuesto, la recordará. Él todavía lo relató en el libro y lo relata cada vez que ha hablado del tema. Imagínate la historia. Los padres estaban pues deseando compartir con su hijo un momento en el cual social y religiosamente era pues, uno de los ejes fundamentales de cualquier familia, la comunión de un pequeño, ese poder tomar el cuerpo de Cristo, y que en aquel momento quizá tenía mucho más peso social del que tiene actualmente, entre los vericuetos de las razones por la cual pasa esto, pero pasaba. Imagina la situación. Tuvo que ir con los hermanos porque los padres se quedaron en casa después de haberlo preparado todo para ese día. Se quedaron en casa esperando noticias. Antes no había un teléfono móvil como ahora y WhatsApp. No, antes era el teléfono del vecino o en algunos casos pues a un familiar o algún amigo que iba a preguntar a algún sitio y se enteraba por alguien de lo que había pasado. Entonces lo mejor era quedarse en casa como puesto base para intentar, si había alguna información, que se la trasladara. Por supuesto, ellos lo que se temían en un principio probablemente es que le había pasado algo como un accidente o que habían tenido algún tipo de trifulca porque alguien las habría atracado, algo así se esperaba, algo que bueno, aunque es lógicamente un hecho lamentable, pero no lo que supuso después la noticia. Hay un momento durante la comunión de Francisco, en el cual, pues bueno, los niños dicen ese deseo que tienen para pedírselo, en este caso al Señor, y él lo que pide es que el hermano vuelva pronto y bien. Y eso a los asistentes a la comunión, por supuesto a los hermanos mayores que le acompañaban, ya resultó lamentable. A las personas que estaban allí les resultó un poco chocante. Primero, claro, no estaban los padres, y segundo, el pequeño dice esto, ostras, ¿qué habrá pasado con la familia de ellos, ¿no? El domingo, ya que no habían tenido ese sábado noticia ninguna, que se había fastidiado la comunión de Francisco, pues el domingo los padres lo que hicieron, el padre en este caso, es buscar, ¿por dónde? Cuarteles de la policía, cuarteles de la Guardia Civil, casas de socorro, hospital incluso, para intentar a ver si alguien le podía dar alguna información sobre su hijo y por supuesto los amigos que viajaban con él. La noticia aparece pues poco después en la prensa. Detención y muerte de 3 jóvenes. Primero, la prensa asegura que eran delincuentes comunes. Poco después, en la edición posterior, ya estaban dando incluso detalles que hablaban de los 3 terroristas que atentaron en Madrid pocos días antes. Pero hubo otros titulares que empezaron a chirriar mucho más, porque ya estos hablaban de la muerte bajo tortura de 3 jóvenes en el cuartel de la Guardia Civil en Almería. Esto no era del todo preciso, pero claro, ya se manejaban otra serie de titulares distintos, como era posible que si le habían dicho que eran delincuentes, posteriormente terroristas, después que habían sido torturados. Una guerra, la verdad que hubo una guerra de muchísimos titulares entre unos periódicos y otros, que también había una división clara en los periódicos de la época en cuanto a las ideologías políticas, pero bueno, esto alimentaron mucho más la sospecha de los padres y ellos pensaron que efectivamente ya lo que había pasado era muchísimo peor. Pero ¿qué fue lo que pudo pasar desde que estos jóvenes fueron detenidos en Roquetas hasta las primeras noticias que aparecían en los medios? Bueno, pues Montero, Cobo y Mañas fueron esposados, trasladados a la comandancia de la Guardia Civil de Almería, y la noche del sábado, según el diario de sesiones en este caso del juzgado, fueron trasladados hasta un lugar denominado Casas Fuertes, un cuartel de la Guardia Civil abandonado, cercano, y allí probablemente
fueron torturados e incluso, según dicen, uno de ellos murió ipso facto en esa tortura, y por lo tanto pues el mal se extendía y se hacía necesario. Si uno murió en la tortura, los otros dos tienen que correr la misma suerte, desgraciadamente. Tenemos un audio ahí, ¿no? Sí, tenemos un audio en el cual la propia madre habla de una información que le llegó y cómo pudo ser los últimos momentos de su hijo. Entonces creo que allí los pusieron todos en la pared, los esposaron y ya de ahí pasó todo. Pero otro día por la mañana me levanto yo a las 6 y le digo a mi marido, digo, José, pues si no han venido. Momento en el cual ella pues ya no sabe qué ha pasado y se teme lo peor. La noche más hermosa con Pilar Muriel. Después de lo ocurrido, comienza otro calvario: el reconocimiento de los cadáveres por parte de los familiares. Además hay que añadir el intento de reconstrucción de los hechos por parte de las autoridades, que sufrió varias trabas hasta llegar a la negativa del juez instructor. De acuerdo a lo que se conoce, ¿cómo se produjeron los fatales acontecimientos que llevaron a la muerte de estos jóvenes? Sin entrar en demasiado detalle, aunque estemos hablando de la crónica negra. Pues nos encontramos que la familia de los 3 chicos que habían viajado a Almería, pues se desplazan precisamente a Almería, básicamente ¿para qué? Pues para identificar lo que eran los cadáveres. Una cosa es identificar y otra cosa es que le dejaran identificar, claro, porque evidentemente había poco que distinguir allí. El teniente coronel, nos vamos a ir quedando con los nombres, el teniente coronel Castillo Quero, que fue el jefe de la comandancia de Almería, máximo responsable de lo que iba a suceder, Castillo Quero. Luego estaba el teniente Gómez Torres y el agente Fernández Llama, que fueron los 3 responsables de lo que ocurre realmente allí. Aunque también es verdad que hay que contar que participaron al menos 11 agentes. Pero bueno, al final que manda es uno. Eso lo tenemos que tener claro. Y una cosa es el que manda y otra cosa es el que obedece, que no le queda otra. Y bueno, pues posiblemente los hechos posteriores fueron los que nos vamos a encontrar y que son todavía más crudos, ¿no? Porque según la hipótesis, había que trasladar a los 3 presuntos terroristas, de forma que los montan en un coche, en este caso en el Ford Fiesta, y ellos lo que hacen es que escoltan a ese coche. Los 3 coches salen dirección a Madrid, porque bueno, tenían que ser interrogados, en este caso en Madrid. Todo esto además es muy chocante, porque normalmente los 3 detenidos los montan en un furgón y si acaso claro, lo escoltan, como se ha hecho toda la vida de Dios. No te van a, venga, en el Ford Fiesta, venga, vamos, no sé, es ilógico, es absurdo, es que es absurdo, se vea, y todavía es peor creérselo, todavía mucho peor. Pero bueno, salen en dirección a Madrid, pero hay un momento en el que se desvían y toman por otro camino, ya que, bueno, según la versión, los detenidos habían pernoctado en un hostal de una población cercana e iban a comprobar de paso si había allí pruebas de lo que habían hecho, ¿no? Del presunto atentado que habían cometido. Entonces,
salen los tres coches camuflados, el Ford Fiesta de los detenidos, y según la versión, los detenidos que estaban en la parte trasera del Ford Fiesta, que me imagino que irían esposados, que eso es otra, ¿no? Y no con las manos delante, sino con las manos atrás. Que es lo más normal. Que es lo más normal. Bueno, pues atacaron a los agentes que iban conduciendo el Ford Fiesta, que viajaban delante, uno conduciendo y otro en el coche, en el asiento del copiloto, y entonces los demás, bueno, pues cuando vieron que en aquel coche pasaba algo raro y que estaban agrediendo, pues los otros coches que hicieron, dispararon sobre la marcha. Y los agentes que iban conduciendo y el que iba de copiloto, eso salieron se supone que salieron por las puertas y se tiraron. Daos cuenta, que si nos podemos analizar todo esto tranquilamente, aunque yo hable con mi carga de ironía habitual, es que choca muchísimo, Bueno, pues abren fuego con la cosa que el coche cae por un desnivel en el barranco, en este caso del Jergal, y se incendia. Los disparos, según dijeron, iban a la rueda, siempre a la rueda, aunque disparos aparecieron por todo el coche, vamos, porque yo era un queso de Gruyère. Y luego también al depósito del coche. Lo que motivó, bueno, pues que la creencia que los tres terroristas, una vez sin lo que eran los guardias civiles, trataran de usar el coche para fugarse. Harto difícil, evidentemente. Todo eso, bueno, pues es la versión que se da, que desde luego lo que dista de la realidad es un abismo, es un mundo. Habéis hecho referencia a esos obstáculos en la investigación, pero además a ellos se sumaron unas extrañas declaraciones institucionales que, en respuesta a lo que ya estaba creyendo la opinión pública gracias a las noticias de algunos medios. ¿Cómo intentó el gobierno explicarlo? Pues el gobierno de entonces. Sí, de manera muy, muy torpe. La verdad que ¿el gobierno de UCD era el que estaba por aquel entonces? Sí, UCD, efectivamente. La verdad que de manera muy torpe. No sabían exactamente cómo coger aquella patata caliente porque había informaciones muy contradictorias y sobre todo porque quizá había algo mucho más flagrante, y es que alguien se dio cuenta de que aquello olía mal, aparte del chofer del juez que levantó los cadáveres, que ya de por sí vio en aquel desatino, le faltaban algunos miembros, etcétera, vio en aquel desatino pues que no era solamente un producto de la huida en un Ford Fiesta, sino que aquello tenía mucho más. Aparecían golpes, aparecían miembros amputados, aparecían agujeros que posiblemente eran de bala, en fin, aquello olía mal. Y de eso se hicieron eco a algunos diarios de la época. Y como recogen los compañeros del diario.es, posiblemente Juan José Rosón, ministro del Interior, en la rueda de prensa que dio sobre el caso, ya añadió más leña al fuego cuando lo califica de trágico error. Un trágico error. Ya institucionalmente era algo más. Sin embargo, el juez del caso, cuando ve a los padres de Juan Mañas, según el periodista Miguel Ángel Blanco, por entonces director del Ideal, dijo que le dijo: a lo hecho, pecho. Algo que era increíble, porque por un lado el gobierno trágico error, por otro lado el juez ya estaba como prejuzgando lo que había sobre la mesa. Un juicio previo, cuando se supone que un juez lo que tiene que hacer es guardar silencio hasta que dicta sentencia, pues este señor ve a los padres y lanza esta declaración de intenciones previa al juicio, que hablaba mucho, por supuesto, de las trabas que puso durante la investigación. Como bien decía José Manuel antes, no hubo una reconstrucción de los hechos que hubiera sido un paso fundamental para ello. Pero en fin, en definitiva, pues de forma muy torpe.
Vamos regular de tiempo. Gloria, querías preguntar algo, ¿verdad? Sí, tras ese juicio, donde parece ser que además aparecieron una serie de trabas y de vericuetos legales para intentar quitar el máximo hierro al asunto, se dictaron unas sentencias escasas para uno y ejemplares para otro. Pero después de ello, al parecer, incluso hubo todavía más irregularidades. ¿Fueron condenados los acusados con todo el peso de la ley? Pues la verdad es que no. Sobre todo teniendo en cuenta, verás, le caen penas de 24, de 15 y de 8 años, y ahora te matizo a quién corresponde cada una. Pero la verdad es que no, porque sabiendo primero la graduación militar y digamos las displicencias que iba a haber con respecto, y que se sabía que iba a haber, pues la verdad es que es complicado. Se condena al teniente coronel Carlos Castillo Quero, que era el jefe del operativo, al teniente Manuel Gómez Torres, y el guardia Manuel Fernández Llama. Se les condena a esos 24, 15 y 8 años de cárcel respectivamente, pero no se les condena ni por tortura, ni por asesinato, sino por homicidio, con el eximiente y atenuante de cumplimiento del deber y obediencia debida. Hombre, cumplimiento del deber, yo creo que se extralimitan. Y la obediencia debida... ¿A quién? ¿A quién? A uno que ya había sido procesado directamente al teniente coronel. Es que eso no tiene sentido. Que actúa, no sé. Bueno, pues hay otros participantes, evidentemente, que participan dentro de lo que fue la detención de los jóvenes, que quedan absueltos por lo que te comentaba antes, porque, bueno, guardias civiles que se les manda, tenéis que detener, bueno, pues detengo y ya está, mi trabajo. Pero estos 3 condenados, lo primero, tardan más de 2 años y medio desde que se dicta la sentencia hasta cumplir la pena ordinaria, tal y como manda la ley. Pero entre tanto, bueno, pues pasan por dependencias de la Guardia Civil, por prisiones militares, eso sí, en un régimen privilegiado, un régimen que podemos decir que bien. Hay un senador del Partido Comunista, del PSE, ¿os acordáis? Rafael Fernández Piñar, y él llega a preguntar a Narcís Serra, ¿os acordáis de Narcís Serra? Que era ministro por aquel entonces, bueno, ministro de Defensa era, porque además era el responsable de Guardia Civil y demás. Le pregunta si había habido algún pacto o compromiso para evitar que hablaran, que dijeran la verdad. Y bueno, únicamente tanto Manuel Hijano como Chaima Oinarit, como comentaba antes Jesús, pues lo que advierten es que los crímenes de Almería representaban un ejemplo más del sometimiento de los gobiernos al poder de determinados sectores militares. Y luego, pues hay que decir que, un poco respondiendo a tu pregunta, en que ya la respondió en parte, pero ahora voy con la otra parte. Por ejemplo, el teniente coronel Castillo Quero logra el 3er grado en 1988. Cumplió poquito de prisión, salió en libertad condicional en 1992. Si calculas que el juicio fue en el 82, que tardó 2 años y medio en entrar en prisión, y sale en el 88, en 3er grado, vamos, cumplió 3 años de cárcel. Más no cumplió. Y bueno, cumplió teóricamente 9 de los 24 años a los que se le condenó. Luego, hay que decir que, por ejemplo, en el entierro de Castillo Quero, en abril de 1994, acude el gobernador civil, el gobernador militar de Córdoba, vestido de uniforme, Ramón Serrano, que se os quede el nombre. Es que dijo que bueno, aunque el teniente coronel ya no era teniente coronel, porque en principio lo habían degradado, es decir, te habían metido en la cárcel, habías perdido
él va de uniforme y dijo que es que no había tenido tiempo de cambiarse. Es decir, rendió honores militares, no nos engañemos. Esto se puede disimular de muchas cosas, pero rinde honores militares. Y luego también es verdad que los otros condenados que fueron expulsados de la Guardia Civil, hay que decir que habían cobrado de fondos reservados unas importantes cantidades de dinero que no tenía tampoco razón de ser. Y ojo, todos estos comentarios, que nadie crea que es un ataque a la Guardia Civil, ni mucho menos, que no lo es. Es un ataque a los asesinatos que se cometieron contra estas 3 personas. Hay mucho respeto por parte de nosotros a la Guardia Civil, pero sí es cierto que aquí... Estamos hablando de un momento de la historia en el que... Esto tuvo tela, Pues fíjate, Gloria, a dónde nos encontramos y a dónde llegamos con todo esto. Bueno, aunque hubiera una sentencia oficial, a día de hoy la familia sigue preguntándose por qué sucedió todo aquello y cómo pudo quedarse así sin más, por lo que siguen reclamando justicia. En el caso de la familia almeriense, ¿cómo están gestionando emocionalmente la memoria de Juan? Tengo que decir que luego vamos a ir una serie de audios rescatados del programa La Memoria que presenta Rafael Guerrero. Se emitió este programa hace 3 años y me ha parecido interesante coger algunos fragmentos de Antonio Torres, que fue el primero en ir allí, el mismo abogado de este caso y del hermano de Francisco Maña. Precisamente Francisco es el que ha solicitado al Parlamento andaluz que sea declarado como víctima, su hermano y por supuesto los otros 2 amigos, como víctimas de terrorismo. Está claro que las circunstancias que ocurrieron al menos eran derivadas de un acto terrorista de la banda ETA. Por lo tanto, tiene bastantes posibilidades de que entren dentro de este apartado especial de personas que han perdido la vida por culpa o a causa de este tipo de hechos delictivos. Por otra parte, ha conseguido, eso sí, que haya en su ciudad natal, en Pechina, pues sí se ha conseguido que el ayuntamiento tenga un monolito y que en ese sentido se haya honrado un poco la memoria de él. En este tiempo la familia de Mañas no ha arrinconado en absoluto ha arrinconado su memoria, ni muchísimo menos. Lo que ha hecho es precisamente, ellos lo que han hecho es continuar con esto adelante, y cada iniciativa que se hace para revivir y rememorar todo aquello, pues la acogen bien, porque es precisamente de la forma en la cual mantienen viva la memoria de alguien que fue injustamente víctima de unas personas que pensaron que era un terrorista y se tomaron la justicia por su mano, que es algo que no se debe hacer, pero se hizo en aquel caso. Vamos a oír, ya que estamos hablando de esto, lo que comentaba Francisco Maña en el programa de La Memoria. Y es un día que cualquier niño desea que llegue. Pude asistir a hacer mi primera comunión acompañado por mis hermanos. Mis padres no pudieron asistir porque estaban participando en la búsqueda de mi hermano. Espontáneamente, en la petición que se hace en la comunión, pedí que mi hermano apareciera. Claro, el sacerdote se quedó asombrado y preguntó qué ha pasado. Pues yo con la inocencia de un niño, sin saber a qué nos enfrentábamos, sin saber qué pasaba, pues solo dije que se había perdido. Claro, a partir de aquel momento toda la gente en la iglesia, el pueblo, se quedó emocionado, ¿no? por saber qué es lo que había pasado. Las indemnizaciones que dieron las familias fueron insignificantes. Eso no es lo que las familias buscábamos. Las familias buscábamos que se hiciese justicia,
una justicia que no ha sido, valga la redundancia, justa para nosotros, porque se condenaron solo a 3 guardias civiles de los 11 guardias civiles que participaron en el asesinato. Yo algo que nunca había entender por mi desconocimiento del sistema judicial es que como si se sabe que todos han participado en el terrible asesinato, con torturas, con tiros, quemando a las víctimas, cómo solo se puede condenar a 3, se cataloga como homicidio y con unas condenas para mí irrisorias y que además no han cumplido en su totalidad. Bueno, un poco lo que comentabas tú, ¿no, José Manuel Gloria? Hay que decir que debido a la situación social que vivía nuestro país, recién salido de un régimen dictatorial, hubo otra víctima, una persona que iba a contracorriente con ciertas instituciones, que aceptó llevar la defensa del caso, Darío Fernández. ¿Cómo vivió la investigación y todo el proceso judicial el abogado? Pues la verdad es que fue otra de las víctimas, porque él sí trató de demostrar que había habido torturas y vejaciones. Llegó a ir incluso a Casafuerte, se saltó la tapia, ya había pasado tiempo también, y lo que vio él decía que era rastros de sangre, pero la verdad es que ya no se podía demostrar si era rastro de sangre ni nada. Y luego, bueno, pues la verdad es que Chaima Ounari, ella misma, para el Diario Público, dijo que afortunadamente se pudo demostrar que los cuerpos tenían balas, es decir, tenía un montón de balazos, ¿no? Pero también es verdad que dijo que posiblemente los forenses eran de los habituales que trabajaban con la Guardia Civil, y bueno, rebajaron un poco lo que era todo el informe en sí. También es verdad que sufrió amenazas este propio abogado Darío, y que la verdad es que durante mucho tiempo el hombre estuvo ahí escondido, manipulado y demás, escondido, manipulando lo que el hombre hacía, y tuvo que dejar la profesión de abogado, fíjate. Madre mía. Vamos a escucharlo, las declaraciones que hizo en el programa de la memoria. Precisamente habla de eso, de que estuvo escondido. El entusiasmo por ir todos a una, a mí me dio pues el respaldo que necesitaba, porque lo necesitaba desde el punto de vista no emocional ni de fuerza. Yo me sentí un cuarto muerto cuando me fui a la cueva, después de ponérseme los explosivos en el coche, en el garaje de casa. Físicamente yo desaparecí, es decir, se produjo una alteración en mi psiquismo, en mi biorritmo, que desde entonces yo soy radicalmente otro. Yo jugaba con unas normas donde entonces yo no podía alterar el Código Penal con 2 atenuantes que entonces se aplicaron de una forma que ha sido lamentable y que ha dado origen a tesis doctorales incluso, ¿verdad?, como censura a la sentencia. Entonces la obediencia debida para cometer un delito supone algo que va contra natura. Y con Rafael Gómez también, con Rafael Guerrero, el compañero, también habló de la sentencia de este caso. En el siglo XX no ha habido ningún caso con la alianza, la aprobación, la mímesis entre el tribunal y las fuerzas policiales, donde prácticamente la sentencia estaba diseñada desde los ministerios. Consecuentemente, el haber logrado condenas que para mí fue ruborizar a la esencia del Código Penal con esas atenuantes y dejar degradados los hechos en homicidio, o sea, delibero, es que son unos asesinatos de qué magnitud. Pues entonces estos magistrados hasta incluso fueron condecorados. El presidente y ponente de la sentencia, presidente a la sazón de la Audiencia de Almería, pues fue condecorado, beneficiado con una audiencia territorial.
El teniente coronel está disfrutando, ya condenado, con uniforme, el domicilio particular de la comandancia de Córdoba. No se ejecutan las condenas, hay una pasividad total, pero hay algo que quiero revelar, de lo que nunca he hablado, es que la policía en Almería, Policía Nacional, pudo haber evitado este tema. La policía tenía información que, sometido a la paralización desde el Ministerio del Interior y del gobernador civil de la época, la policía, conocedora de muchos datos, pudo haber evitado las muertes, porque no fueron muertes, fueron asesinatos, y fueron unos crímenes tan execrables que yo, habiéndome dejado prácticamente mi vida allí y con unas indemnizaciones que hasta en este aspecto fueron absolutamente cicateras, y no es que las familias estuviesen promoviendo rentabilizar económicamente el daño, yo puedo decir prácticamente que arruiné a mi despacho con este caso. Es decir, yo a las familias facturé prácticamente de mis desplazamientos, ¿verdad?, pero lo que eran pues desembolsos absolutamente necesarios. Pero no se vieron correspondidos ya en el plano de la indemnización civil. A ese nivel llegó todo. No quiero dejar de oír otro de los fragmentos del programa en el que Francisco Mañas habla de unas disculpas oficiales. Hablamos de una declaración que se emitió hace 3 años, ¿eh? Después de 37 años no hemos recibido ninguna disculpa oficial ni nada, igual que, bueno, que las peticiones que hemos hecho al gobierno para que se reconociesen como víctimas de terrorismo, y se hizo petición en el año 2000, en 2003 y 2006, en los 3 casos pues han sido denegadas, afirmando que para que una persona se reconociera como víctima de terrorismo pues tiene que haber sido de origen de un atentado terrorista. Y bueno, ¿qué diferencia hay entre un atentado efectuado por personas civiles que por personas militares, ¿no? Yo no veo la diferencia. Al fin y al cabo es un asesinato, y más cuando es terrorismo de Estado. Bueno, tengo entendido que el Parlamento andaluz ha registrado una petición para declarar víctimas de terrorismo a los jóvenes asesinados en 1981, que es lo que pide Francisco Mañas. ¿Qué sabéis de esto? En principio está simplemente la petición, pero ni se ha formalizado en este caso la acción de nombrarlo, declararlo como víctimas del terrorismo, y tan solo está en la propuesta de en este caso las familias de las víctimas. Es que como bien decíamos, no, si se atienen a la sentencia y a los hechos, tampoco encaja en víctima de terrorismo, ni siquiera como daño colateral. Entonces ahí está el problema, que aunque sí es cierto que proviene de un hecho terrorista, pero no son propiamente un atentado terrorista. Bueno, me estoy acordando de un chiste que a lo mejor no procede, porque con el tema de los términos, ¿no? Sí. Con un accidente que hay o algo que se cae, no sé, es que no sé, yo soy un desastre para contar chistes, ¿no? Pero como no sabía que si se escribía con H acera o no, le da un puntapié al cadáver y lo pone en otro lugar y dice, bueno, conocéis el chiste, ¿no? Sí, dice, sí. Bueno, pues ahora está en la cuneta. Y ya está, arreglado. Bueno, hay veces que hay que cambiar la terminología o no sé, en fin, que habrá que buscar una solución, porque creo que merecen un reconocimiento, o al menos más que nada por la familia, ese dolor que se oía de la madre, ¿no? Hubo aquí también una persona muy importante, compañero nuestro de Almería, Antonio Torres, que fue el primero en ir y contaba esto de este caso. Sí, parecían árboles quemados totalmente, los cadáveres,
y no era una cuestión fácil de buscar los cadáveres. Yo me tiré todo ese domingo desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde llamando por teléfono a todos los ayuntamientos, a todas las policías, la puerta del gobernador civil cerrada, una cuartilla en la puerta de la Guardia Civil, remitiéndote al Ministerio del Interior, y allí en el cementerio localizar los cadáveres, pues es lo normal hoy que se esté haciendo una autopsia, pero como había un silencio absoluto, nos decían que había cadáveres, pero ¿dónde estaban? Todo apunta pues a que fueron totalmente torturados y había una voluntad manifiesta de acabar con esas personas, puesto que compran una lata de gasolina en una gasolinera de Almería de 3 o 4 o 5 litros, que ya había voluntad. Si tú vas a Madrid a ponerlo a disposición judicial, no echa una lata de gasolina que a 15 o 20 kilómetros después te los va a cargar, los va a tirotear y calcinados totalmente. Y sí quiso destacar al abogado, a la labor que hizo en este caso, que labor ardua y a contracorriente. Esto es lo que destaca Antonio Torres. Aquí hay que destacar la figura en el ámbito de jurídico y de todo de Darío Fernández, que consiguió sentar en el banquillo de los acusados por primera vez en España a guardias civiles como paisano, un trabajo que hizo de extraordinario, generoso. Y luego los periodistas, Antonio Ramos con su libro revelador de Viajando al Sur, que hizo el recorrido prácticamente que habían hecho con el, digamos, el chivatazo, ese mal chivatazo de la agencia de viajes de Ciudad Real, cuando les dice a los guardias civiles que ha visto a los asesinos del general, y ahí empezó toda la confusión. Estos se llenaron de grandeza, los guardias civiles, pensaban que eran los culpables, y aunque lo piensen o no cumplieron con su labor, que es identificar a las personas, tener serenidad y no intentar colgarse medallas de inmediato, que acabó con la detención. Yo creo que la respuesta natural de que hemos venido a una primera comunión, ellos decían, no, se han puesto de acuerdo para confundirnos y para engañarnos, porque ni se investigó ni nada de nada, fue un fallo encadenado. Yo creo que la ansia y las ganas de conseguirse ellos el mérito de haber detenido a unos etarras, y bueno, y aunque sean etarras o lo que sea, todo el mundo está en un estado de derecho, en fin. Una herida que aún no se ha cerrado, una familia que sigue recordando a su ser querido, una injusticia perpetrada por deseos de venganza, aunque quienes la aplicaron según la sentencia tendrían que haber impartido ley y orden. Un caso que, como vemos, después de 41 años sigue doliendo a una familia y a una sociedad entera. Esta es